Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy día Jesús nos da la lección del perdón cristiano, que es típico de nuestra fe. En ninguna otra religión se pide que hay que amar a los enemigos y hay que perdonar siempre las ofensas. Solo Jesús enseñó eso. En efecto, en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo, diente por diente, es decir, justicia humana. La hace, la paga, para que el espíritu de venganza que hay en todo ser humano, el orgullo herido, quede saldado de alguna manera equilibrado. Ojo por ojo, diente por diente, se dice. Y bueno, ¿quién hace eso en la justicia humana? No hace nada malo, entre comillas, a los ojos de los hombres, porque es una demanda que se tiene que cursar en los aparatos de justicia. Pero desde el punto de vista de la fe, el perdón está en otro nivel más alto, es un nivel sobrenatural, es un nivel divino. No se puede perdonar de verdad sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Cristo. Pero nosotros somos hijos de Dios, por eso decimos Padre nuestro, porque somos hijos del Creador y porque somos sus hijos y le pedimos su gracia y le pedimos que se haga su voluntad. Le pedimos también que nos ayude a perdonar las ofensas que nos han cometido. ¿Y por qué es necesario perdonar? Porque Dios nos perdona todo. Y las deudas que nosotros tenemos con Dios son infinitas. Porque cuando yo peco, estoy siempre ofendiendo a Dios. Dios se siente apenado con mi ofensa, con esa muestra de que ya no quiero ser amigo de Él. Y como Dios es el ser infinito, esa culpa tiene un valor infinito también. Sin embargo, dice hoy día la palabra que Dios
como es un Padre amoroso, siempre está dispuesto a perdonarnos. Y no solamente eso, sino que Él sale a nuestro encuentro a través de su Hijo Jesús, que es el buen pastor, y viene a buscarnos, porque todos somos la oveja perdida. Y por eso Jesús vino al mundo, para rescatar a cada uno de nosotros que estábamos perdidos por el pecado. Y derramó su sangre en la cruz para lavarnos de nuestras culpas. Y también para perdonarnos anticipadamente. Padre, no les tomes en cuenta este delito, no saben lo que hacen. Después de todo lo que está sufriendo Jesús, Él está dispuesto siempre, siempre a perdonar. Es decir, Jesús nos perdona por anticipado. Así es como nos ama Dios. Claro que para recibir el perdón es necesaria una condición: estar arrepentido. Si yo no me arrepiento, entonces, bueno, ¿de qué voy a ser perdonado si yo creo que estoy bien, que soy justo, que no he cometido ningún pecado, que todo anda bien, soy un santo, no tengo pecado original a veces, pienso eso? Entonces, ¿cómo me va a perdonar Dios si yo no reconozco nada? Entonces, es importante tener esta conciencia de pecado, que decía el Papa Pío XII, que lamentablemente se ha perdido en nuestra época. El peor pecado de nuestra época, decía este Papa, es haber perdido la conciencia de pecado. Es decir, no reconocemos que somos pecadores. Nos sentimos como dioses, que todo lo que hacemos está bien, que todo lo que decidimos está bien, porque es nuestra elección. Y no es así. La libertad verdadera es adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si yo pongo mi capricho humano, mi deseo, por encima de todas las cosas, incluso el mandamiento divino, entonces yo me estoy equiparando con Dios, pecando ya de soberbia. Entonces, para reconocer que uno es pecador, tiene que ser humilde, no ser soberbio. Primera condición. Después arrepentirse, después pedir perdón y después acoger la penitencia que uno tiene. Todo esto ocurre en la confesión y tener un propósito firme de enmienda, es decir, de no volver a pecar. Pero hoy día también Jesús agrega algo. El perdón de Dios es algo tan grande, tan maravilloso, que para recibirlo nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, perdonar al prójimo. Es decir, nadie va a ser perdonado por Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Es bastante justo porque con la misma vara con que uno mide, será medido. Si uno es misericordioso con los demás, Dios será misericordioso con nosotros, porque nuestro corazón se asemeja al corazón de Cristo cuando tenemos compasión, cuando sentimos misericordia, cuando somos capaces de perdonar. La pregunta que hace Pedro a Jesús es bastante clara y generosa también de parte de Pedro. Pedro dice, a lo mejor si le digo 7 veces, va a estar de acuerdo. A lo mejor él pensaba al principio, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo cuando me ofende? ¿2 veces? ¿O 3? No, mejor le voy a decir 7, que es el número perfecto. Y eso le pregunta, ¿no? Y Jesús le dice, no 7 veces, 70 veces 7, que no es 490, sino eso significa siempre. Perdonar todo y perdonar de corazón. Porque, bueno, lo dice Jesús, ¿no? Porque Dios nos ha perdonado primero. Y cuenta esta parábola del hombre que debía una fortuna a un rey. Imaginemos que debía como 50 casas, ¿no? El valor de 50 propiedades. Y llegó y se arrodilló delante del rey y le dice, Señor, por favor, dame tiempo, yo trabajaré y te pagaré todo. Y el rey se compadeció de él y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo del palacio se encuentra con un amigo que le debía, supongamos, una bicicleta. Los valores que pone en realidad el Evangelio son mucho más
fuerte, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero para entender más o menos, solamente le debían una bicicleta. ¿Qué es una bicicleta en comparación con 10 propiedades? Y el hombre le dijo, por favor, perdóname, yo voy a trabajar y te voy a pagar tu bicicleta. Y este hombre, que acababa de ser perdonado por el rey, lo agarró por el cuello y le dijo, no me pagas ahora, y si no me pagas te mando a la cárcel. Y así lo hizo, lo envió a la cárcel. Entonces termina Jesús diciendo que el rey montó en cólera, lo mandó llamar y también lo mandó a la cárcel, hasta que pagara todo lo que debiera. Bueno, esto también es muy interesante porque si no perdonamos a nuestro prójimo, el castigo que dice Jesús aquí no es el infierno, sino que es el purgatorio. Al menos uno puede pasar por la vida con esa ley antigua, ¿no? Que se dice ojo por ojo, diente por diente. Lo ideal es que avancemos más, que seamos cristianos, no solamente personas de buena voluntad nomás, que perdonan ojo por ojo, diente por diente, justicia humana. ¿Por qué? Porque si no perdonamos todo como Dios nos perdona, vamos a tener que pagar eso en una gran penitencia, ¿no? En el purgatorio. En el purgatorio se sufre muchísimo el dolor de no haber tenido compasión en este mundo, de no haber sido imitadores de Jesucristo, y tendremos que esperar mucho para pagar esa deuda. Entonces, por todos los lados, mis queridos hermanos, conviene ser personas humildes, ser cristianos, que perdonemos a nuestros hermanos, perdonemos todas las deudas, perdonemos todo. Perdonar a veces uno lo confunde con sentir cariño por la persona que le hizo daño, y eso es prácticamente imposible. Si uno siente daño, uno tiene la herida de la ofensa, de lo que se le hizo a uno, claro que no se puede sentir simpatía o cariño, pero sí puedo perdonar, puedo tener la voluntad de liberar de la deuda a quien me hizo daño, así como Dios nos ha liberado a nosotros. Inclusive más, si hay un tema de justicia entre medio, supongamos que alguien, por ejemplo, a uno le hizo un robo y hay un tema de justicia. Bueno, esa justicia tiene que seguir, la justicia humana, pero yo, como cristiano, debo perdonar al que me hizo este daño. Entonces, estamos en dos niveles distintos, ¿no? Aquí el nivel del corazón, de la fe, es perdonar siempre, siempre. Y ver al prójimo como un hermano, desear el bien para él. De otro modo, si uno se llena de odio, se llena de rabia, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a ser felices nunca, vamos a estar amargados, vamos a estar tristes, vamos a querer vengarnos, vamos a poner la ley del hielo, como se dice, cortar todos los puentes, y el único que se siente triste es uno mismo, porque uno se llena de rencor y eso es veneno para la propia alma. Uno nunca es feliz cuando guarda resentimiento con otras personas. Se hace pesada la carga, la mochila se hace insoportable, no podemos avanzar. Entonces Jesús también nos dice, libérense de esa carga tan dura y perdonen, porque Dios les perdona todo a ustedes. Esa es la razón. Y también, por último, es tan grave no perdonar que esa es una de las puertas principales por las cuales el enemigo infernal se acerca a nuestra alma para hacernos trizas, para dañarnos, para oprimirnos, para hacernos pasar toda suerte de sufrimientos. Porque cuando un alma no perdona, tiene las puertas abiertas para que el demonio la ataque. Así es. Para entonces cerrar esa puerta hay que sanar la herida. Y la única forma de sanar la herida esta del resentimiento es perdonando. Y hay que decir, hay que pensar en la persona que me está haciendo daño hoy y decir, no importa, yo te amo, yo te quiero, en el nombre de Jesús te perdono, te libero de todas las deudas, de todo el daño que me estás haciendo, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque Jesús me amó primero, porque Jesús me perdonó y me lavó de mis culpas en el madero de la cruz, porque Él derramó su sangre para limpiarme, para renovarme, para ser un hombre nuevo. Entonces, con este amor de Dios tengo la seguridad que yo también te puedo amar a ti. Aunque me hagan daño,
aunque me estés haciendo la vida dura, insoportable, te perdono e igual te amo con el amor de Cristo. Y basta que uno diga, te perdono, y aunque no lo sienta con el corazón, pero lo diga en el nombre de Jesús, la herida se sana y conseguimos el perdón de Dios y nos llenamos del amor de Dios y ya vemos a nuestro agresor, a nuestro victimario, con más compasión, no con odio ni resentimiento. Y eso es una gracia muy grande porque nos permite vivir con el alma sana, sin odio, sin la oscuridad de ese pecado terrible que es la ira, el acumular rencor. Dios nos libre de ese veneno que hoy en día es tan común porque estamos viviendo una época muy dura en el mundo, donde parece que nos estamos polarizando mucho porque pensamos diferentes, porque vemos la vida demasiado distinto a veces que otras personas, y entonces creemos que la respuesta es el odio, y nunca es el odio. Cristo nos invita a perdonar, a no tener nada con nadie, nada malo con nadie, solamente palabras de amor, de perdón, o como decía San Francisco de Asís, bueno, si no me quieren, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que yo amé y no busque ser querido. Si no me comprenden, si no me escuchan, si no me perdonan, yo lo voy a hacer con los demás, en tu nombre, Señor. Y así el Señor nos dirá, bienaventurados los que construyen la paz, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Así sea, amén.